Primera carta a Timoteo, capítulo 5, y vamos a leer los versículos 9 al 13. Esta serie que hemos estado llevando desde semanas atrás tiene que ver con el trato hacia las viudas. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 9 al 13, dice así: sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por los deseos o por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Esto es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Quisiera comenzar declarando lo siguiente, algo por lo que nosotros debemos pedir mucho. Cada iglesia debería orar a Dios por una lista especial donde estén inscritos los nombres de mujeres viudas que son un regalo de Dios para la iglesia. Orar en el sentido para que el Señor provea de estas damas que son entregadas al servicio del Señor y que tanto bien hacen a la iglesia. Ellas cumplen con ciertas cualidades que, aunque simples, son de gran testimonio para ellas, pero por supuesto y mayormente que glorifican a Dios. En su predicación acerca de este texto, el pastor John MacArthur citó la historia de una conversación que tuvo el predicador escocés Ian Maclaren con una dama de su iglesia. Y dice lo siguiente, quiero también compartirlo. Mientras hablaba, ella comenzó a limpiar sus ojos con la punta de su delantal. De modo que el doctor Maclaren dijo: ¿qué le perturba? Oh, dijo ella, a veces siento que he hecho muy poco. Y cuando pienso en eso, siento mi corazón agobiado, porque realmente he hecho muy poco por Jesucristo. Cuando era niña, el Señor habló a mi corazón y yo me sometí a Él. Y yo quiero vivir por Él. Lo deseo mucho, pero siento que no he hecho nada. ¿Qué ha hecho en su vida?, preguntó el doctor Maclaren. Ella respondió: bueno, nada, simplemente nada. He lavado los platos, cocinado 3 comidas al día, cuidado de mis hijos, limpiado el piso, remendado las ropas. Usted sabe, todo lo que una madre hace. Eso es todo lo que he hecho. Maclaren se sentó en su silla y preguntó: ¿dónde están sus hijos? Dijo ella: usted sabe que les he puesto los nombres de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Usted los conoce a todos y sabe dónde está Marcos. Usted lo ordenó, decía el ministerio. Él fue a China, ha aprendido el idioma y ahora puede ministrar a las personas en el nombre del Señor. ¿Dónde está Lucas?, preguntó también el pastor Maclaren. Usted sabe bien dónde está él, porque usted fue quien lo envió y recibió una carta de él el otro día. Está en África y dice que ha comenzado un avivamiento en su centro misionero. ¿Y Mateo?, requirió él. Él estaba con su hermano en China y están trabajando juntos. Y Juan, que tiene 19, vino a mí anoche para decirme que Dios ha puesto a África en su corazón. Él dijo: voy a África, pero no se preocupe por eso, madre, porque el Señor me ha mostrado que debo estar con usted hasta que parta para su morada en la gloria, y luego yo iré. Hasta entonces tengo que cuidar de usted, dijo este joven. Maclaren miró a la santa anciana y le dijo: ¿usted dijo que su vida ha sido desperdiciada? Sí, ha dicho desperdiciada, dice ella. A lo que responde este doctor: usted ha estado cocinando y limpiando y lavando, pero me gustaría ver la recompensa cuando se le llame al hogar celestial. Son cosas que muchas personas pueden llegar a ver como sencillas o de poca importancia, pero cuando estas cosas se hacen procurando cumplir con el papel que el Señor le ha dado, cuando estas cosas y todo lo que la Biblia demanda para las damas son cumplidas procurando honrar al Señor, esos son el tipo de cosas por las que el Señor dirá más adelante cuando nos llame a su gloria: buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Cosas que, aunque sencillas, procuran obedecer a lo que el Señor ha dicho. Hoy quiero hablarles acerca del ministerio o el rol de las viudas. Desde que comenzamos el capítulo 5 de esta carta, hemos visto cuál debe ser la forma de tratar a diferentes hermanos en la iglesia. Los primeros 2 versículos
nos hablan acerca de cómo tratar a los ancianos, es decir, a los hombres de mayor edad, a los jóvenes, a las ancianas y a las jóvenes. Posteriormente, desde el versículo 3 hasta el 8, fue el primer sermón de esta serie de cómo tratar a las ancianas. Hemos venido diciendo que Dios tiene un cuidado especial para con ciertas personas que han quedado desprovistas. El Nuevo Testamento, por cierto, señala por lo menos dos tipos de categoría de personas en relación con este cuidado, quienes son las viudas y los huérfanos. Eso lo dice allá Santiago capítulo 1, versículo 27. Otra de las cosas que hemos venido señalando es que no se debe honrar, es decir, sostener económicamente a cualquier viuda de manera indiscriminada. No puede ser así, sino solo a un grupo específico de viudas, las cuales han quedado sin marido y sin hijos, es decir, desprovistas de todo tipo de sostenimiento familiar, quienes dependen entonces de Dios y son diligentes en súplicas y en oraciones noche y día. Este es el tipo de viuda al que el Señor llama a la iglesia a honrar. No solamente es un término relacionado con el respeto, sino que según el contexto es un término relacionado con el sostenimiento económico de estas damas. Son aquellas a quienes se les deben honrar. Continuando entonces con lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, venimos ahora a estudiar el versículo 9 hasta el 13. Y lo primero que vemos en esta sección del versículo 9 es que se hace la mención de una lista. Una lista. Por cierto, es la única parte en todo el Nuevo Testamento donde se habla acerca de una lista de viudas. Vamos a dedicar gran parte del tiempo de hoy a hablar acerca de esta lista de viudas. Primeramente, quisiera corregir algunas cosas o algunas declaraciones del primer sermón de esta serie. Se había dicho anteriormente que hay una relación entre las viudas a las que hay que honrar, sostener, y a las viudas de esta lista. Y tenemos que decir que no hay tanta relación y hoy vamos a ver el porqué de ello. Otra de las cosas a corregir es que las características mencionadas posteriormente, desde el versículo 9 hasta el 10, no son un requisito para poder sostener a las viudas, sino solamente estos requisitos tienen que ver con las viudas que han de entrar en esta lista. El contexto del pasaje que vamos a estudiar nos ayudará a saber por qué a partir del versículo 9 no se sigue hablando del mismo tipo de viudas al que hay que sostener. Desde el 3 hasta el 8 se habla específicamente de estas viudas a las cuales hay que honrar. Pero desde el 9 en adelante se habla de un grupo diferente de viudas. Un grupo de viudas que entran en una lista, pero no cualquier viuda. No son viudas para ser sostenidas, sino que viene más bien a ser un ministerio de viudas. Hacia eso nosotros vamos a estar apuntando en el sermón de hoy. Y vamos a ver que no hay tanta relación entre un grupo y otro, por lo que el mismo texto de hoy nos va a mostrar. Así que le pido que tenga paciencia y vamos a ver poco a poco lo que se nos está diciendo. Lo segundo que hay que mencionar respecto de esta lista es que para poder ser parte de ella, se deben cumplir con ciertas cualidades. La primera de ellas y el prerequisito es ser viuda. Aquí los hombres no tienen que ver nada allí, literalmente. Se refiere únicamente a viudas. Y llama mucho la atención que el juego de palabras que el apóstol utiliza señala ciertas cualidades. De la misma manera o de la misma forma a la que señaló las cualidades de un anciano, es decir, de un pastor u obispo, y de la de los diáconos. En el capítulo 3 usted verá cómo el apóstol dice que el que desea el obispado, el que lo anhela, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea así, así y así. De la misma manera lo dice con los diáconos. Es curioso y es de notar que aquí nuevamente se utiliza la misma estructura para presentar ciertas cualidades. Lo puede confirmar después, pero allí lo dice de manera muy clara. Esto es iluminador y esencial para el texto, o mejor dicho, para nuestra comprensión del texto. Y tenemos que hacer una pregunta para tratar de aclarar cualquier tipo de confusión al respecto. ¿Acaso Pablo estará hablando de algún oficio dentro de la iglesia? Recordemos que dentro de la iglesia nosotros podemos señalar bíblicamente dos tipos de oficios que han permanecido hasta hoy en día. ¿Cuáles son? Los pastores y los diáconos. Pastores y diáconos son los únicos dos oficios que han permanecido desde el primer siglo y continúan hoy. Hay ciertos versículos, por cierto, que hacen referencia a estos dos oficiales ya del primer siglo. Por ejemplo, en Filipenses 1:1, cuando el apóstol da sus salutaciones, también se le dice saludad a los ancianos o a los pastores y a los diáconos. Hay otros textos como Efesios 4:13 que también puede venir a hablar acerca de otros oficiales. Pero de manera específica son básicamente dos, los pastores y los diáconos. ¿Qué son los oficiales? Estos son ministros escogidos por Dios y reconocidos públicamente, además ordenados para poder servir de manera formal conforme al oficio correspondiente. A los que son ordenados al ministerio pastoral
se dedican a ello, y a los que son ordenados al ministerio diaconal son ordenados para ello. Así que, para responder a la pregunta en mesa, es decir, si Pablo está introduciendo un nuevo oficio, podemos decir que no hay razón para pensar que se trate de un oficio nuevo. No se trata de un nuevo oficio, un oficio que pueda llamarse el oficio de las viudas. No existe algo como eso. Principalmente porque no hay otro pasaje que pueda comprobar esto que se está planteando. No hay otro pasaje que pueda demostrar que esto puede ser llamado oficio. No hay en la Escritura algún registro de la ordenación de alguna viuda al ministerio o a este oficio de viuda. Además, a lo largo de la historia de la iglesia, aunque hay menciones de un cierto tipo de ministerio de viudas, no es señalado como un oficio propiamente dicho dentro de la iglesia. Tampoco es mencionado como un don espiritual. ¿Se dan cuenta? Si fuera un oficio, tendría que ser mencionado también entre los dones, pero no se menciona algo como eso. Así que podemos categorizar este grupo de viudas como una forma de servicio específico dentro de la iglesia. No es un oficio propiamente, sino simplemente un ministerio, un grupo reducido, por cierto, de damas que han quedado viudas, pero que también cumplen con estas cualidades para servir dentro de la iglesia. Ahora bien, como lo vemos en el contexto, no es un ministerio para cualquier viuda. Así como el ministerio pastoral y el ministerio diaconal no es para cualquier hermano dentro de la iglesia, es también cierto que este ministerio de viudas no es para todas las viudas. Se trata de un ministerio particular en el que pueden ser únicamente un tipo de viudas, caracterizadas por las siguientes cualidades que vemos entre los versículos 9 y 10. Pero hay por lo menos 3 características especiales. La primera de ellas, no menor de 60 años. ¿Se da cuenta allí? No cualquier viuda entra allí, sino primeramente las que son mayores de 60. En segundo lugar, esposa de un solo marido. Hay quizás cierto tipo de confusión respecto a lo que realmente significa esto, pero vamos a hablar más adelante de ello. Y en tercer lugar, que tenga testimonio de buenas obras. Lo que sigue después de esta expresión, de esta frase, nos va a indicar cuáles son esas buenas obras. Así que de forma breve vamos a hablar de estas cosas en los próximos minutos. Lo primero que se nos dice es que no puede ser menor de 60 años. Y es bueno hacer la pregunta, ¿por qué dice 60 años? La razón por la que se menciona esta edad tiene que ver con lo que encontramos en los versículos 11 y 13. Vamos a leerlo, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 11 al 13. Dice así. Pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Respecto de ese texto, comenta William Barclay, que según la cultura griega, 60 años era la edad en la que las personas cesaban de sus actividades normales para entrar entonces a una vida de contemplación, de poder ver y contemplar todo lo que les rodea. Asimismo, era una edad en la que, según el filósofo Platón, se podían dedicar al sacerdocio. No se refiere al sacerdocio dentro de la iglesia, sino dentro de su propia cultura. Otra de las cosas por las que se mencionaba esta edad era que se admitía cierto cesar del interés sexual por parte de estas damas. Esa era otra de las razones por las que se menciona la edad. Así que el requisito de la edad asegura que esas viudas no se dejarían llevar por las pasiones, sino que vendrían a dedicarse verdaderamente a aquello con lo que se habían comprometido. De manera que una mujer anciana tendría el tiempo, tendría la madurez, el carácter, el testimonio y la compasión para servir al Señor y a la iglesia. Precisamente por esto se menciona esta edad. A diferencia de las más jóvenes, ella no estaría tentada a abandonar su compromiso con el Señor y volverse a casar, sino que sencillamente estaría entregada al Señor y a su iglesia, a un tipo de servicio como este. Así que ya a primera vista podemos empezar a ver que no se trata de ciertas viudas a las cuales sostener, porque se imagina que este requisito sea, o aplique, mejor dicho, para las viudas a las que hay que sostener. Querría decir eso que si hay una viuda que ha quedado sin esposo y sus niños son muy pequeños, si no tiene más de 60 no la podemos sostener, no la podemos ayudar. No es lo que quiere decir el texto. Más bien se trata de un grupo aparte de viudas. Así que por ahí podemos empezar a ver que hay una cierta diferencia.
Lo segundo, o la segunda cualidad de la que se está mencionando aquí, tiene que ver con que esta dama haya sido esposa de un solo marido. Y creo que no hay otra cosa que haya causado tanta controversia como esta pequeña frase que igualmente aplica para los pastores y los diáconos. Dese cuenta que esa misma característica también se menciona allá. Lo puede confirmar después. Pero, ¿qué quiere decir cuando dice que debe ser esposa de un solo marido? Esto, como algunos lo han entendido, no significa que si una dama se casó 2 veces o más en su vida, quede descalificada. No es lo que quiere decir. Esta cualidad tiene que ver más bien con un aspecto moral. Es decir, que mientras estuvo casada con su esposo, básicamente, valga la redundancia, no fuera señalada por infidelidad. Es básicamente eso. Que estando casada con su marido, ella haya sido fiel a él, que haya estado junto a él y no con otras personas, sino que se haya dedicado únicamente a su esposo. La razón para pensar esto es que si fuera el caso que solo debieran haberse casado con un solo hombre y no más, entonces Pablo no hubiera dicho lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen. ¿Se dan cuenta? Si el requisito aquí fuera que haya sido esposa de un solo hombre, entonces no tendría por qué el apóstol Pablo haber dicho que las viudas jóvenes se casen. En otras palabras, él mismo estaría descalificando a las mismas viudas para poder ministrar. Y no existiría un ministerio como tal. Ciertamente no es necesariamente lo que dice entonces algunos de que solamente debió tener un solo marido. Y en tercer lugar, vamos a ver que esto es un poco más amplio. Se dice o se demanda que para poder entrar en esta lista, esta viuda tiene que tener testimonio de buenas obras. Las palabras que siguen a esta expresión o a esta cláusula describen cuáles son esas buenas obras, a las que Pablo está apuntando. ¿Cuáles son? Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Wow, es una lista larga, ¿verdad? Son esas cosas las que deben ser evaluadas al momento de poder ver si una viuda puede entrar o no en esta lista. Así de cuidadoso como cuando se van a evaluar a los pastores y a los diáconos, también se debe tener cuidado cuando se van a evaluar a las viudas. Cada una de estas significa literalmente lo que dicen. Por ejemplo, criar hijos en el carácter cristiano. Aquí entra una pregunta de trasfondo. Hermano, ¿y qué pasa con aquellas viudas que no pudieron tener hijos? ¿Quiere decir que ya no pueden ministrar aquí aunque tengan más de 60 años y hayan tenido un solo esposo? No significa eso necesariamente. Póngase que esta dama no haya podido tener hijos, pero cumple con este rol cuando ayuda también a los hijos de otras damas, guiándolos y criándoles también en el evangelio. Esto es un ejemplo. El poder ser o el poder nutrir las vidas de otras personas no lo hace únicamente alguien que es madre. Puede haber una mujer estéril, pero que también puede llegar a nutrir las vidas de otras personas, aunque no tenga hijos. Así que eso es una de las cosas a las que hay que prestar atención. Debe haber criado hijos en el carácter cristiano. Cuando se señala el que debía haber recibido a los hermanos, se refiere a recibirlos en su casa y apoyarles en su ministerio. Esto no es tan común en nuestro tiempo, sin embargo, era algo que sucedía en el primer siglo. Recordará que cuando el Señor Jesucristo enviaba a sus discípulos, Él les había dado ciertas instrucciones, que no llevaran comida, no llevaran nada para el camino y que donde entraran, allí se quedaran. ¿Por qué Cristo andaba, o por qué Cristo les había dado la instrucción de que donde entraran se quedaran allí y posaran allí? Era parte de la cultura de los hebreos o de los judíos el poder ayudar a los forasteros, el poder dar techo o alojamiento a aquellos que no eran de esa ciudad y que venían a cumplir cierto ministerio. Lo mismo se conservó cuando la iglesia fue constituida. Recordarán que habían ciertos ministros del Señor que habían sido enviados a diferentes partes, a diferentes ciudades a seguir predicando el evangelio. ¿Y dónde se quedaban ellos? ¿Dónde dormían? ¿Recuerda cuando Pablo fue a predicar a esta mujer llamada Lidia? ¿Dónde se quedó a dormir? Esta mujer había llamado a Pablo y a sus compañeros a quedarse en su casa. Los habían recibido. Esta dama ciertamente estaba haciendo una buena obra. Estaba recibiendo a los siervos del Señor y les estaba ayudando. Es a este tipo de servicio al que se está refiriendo el apóstol Pablo, que haya podido recibir a los hermanos en sus casas y les haya podido apoyar. Esta es otra de las razones que nos hace pensar que no necesariamente es una lista de viudas a las cuales apoyar. ¿Podría una viuda necesitada recibir a personas en su casa y ayudarles y atender en sus propias necesidades? Si es una viuda muy necesitada, se vería muy dificultada
o en muchas dificultades como para poder sostener y ayudar a estos necesitados. No quiere decir que no lo pueda hacer, pero si de verdad hay tanta necesidad, ¿podría una mujer ayudar a ciertos hermanos proviéndoles de alimento, de agua para todo lo que necesitan en su ministerio? Es probable que no. Más bien vemos que este tipo de viudas son viudas que son pudientes, que pueden recibir en sus hogares a estos hermanos para poder apoyarles y ministrarles. Por otro lado, el lavar los pies tiene relación más bien con el ser hospitalaria, tiene relación con lo que acabamos de mencionar. Pero esto trae una connotación más de un tipo de servicio humilde. El lavar los pies era una práctica única de los esclavos. ¿Sabía usted eso? Cuando, suponiendo que nos transportáramos a aquel tiempo, si usted era, por ejemplo, invitado hacia alguna casa de un hombre pudiente, ese hombre podía mandar a sus siervos, a sus esclavos, a recibirles, y lo primero que debían hacer esos esclavos, porque en aquel tiempo no habían zapatos, habían sandalias, y se ensuciaban mucho los pies, el siervo le decía, siéntese aquí, y empezaba a lavarle los pies. Eso era un trabajo de los siervos. Por eso es que cuando Cristo va a hacer o va a cumplir con el lavado de los pies de los discípulos, que le dicen los discípulos, ni se te ocurre, Señor, más bien nosotros deberíamos lavarte los pies a ti. Y el Señor le dice, no, así no son las cosas. Pedro le dijo, si no me dejas lavarte los pies, no va a proceder. Y Pedro le dijo, báñame todo. El punto de este tipo de servicio tiene que ver con la humildad. No cualquiera hacía eso, pero es algo por lo que todos nosotros como cristianos debemos optar, anhelar, el poder servir con humildad en nuestros hogares a nuestros hermanos. Así que es a eso hacia lo que apunta. Por otra parte, también se llama, entre una de estas obras, el que haya podido socorrer a los afligidos. Y esto denota el ayudar a hermanos en necesidad en cualquier tipo de situación. Esto incluye hermanos perseguidos, que hayan estado padeciendo la persecución de otras personas. Y es importante que notemos esto. ¿Cuál era la implicación de ayudar a una persona que estaba en aflicción o que estaba siendo perseguido? Quizás no sea en nuestro tiempo algo tan fácil de entender, pero fíjese, hermano, si en aquel tiempo alguien se atrevía a ayudar a alguna persona que estaba siendo perseguida, quien le ayudaba venía a ser también objeto del señalamiento público, del señalamiento social. Suponiendo que usted vaya a ayudar a alguien que está siendo perseguido también. Si usted lo llegara a ayudar a esa persona y estuviéramos en aquel tiempo, también usted pasaría a ser un perseguido. Eso era lo que implicaba. Pero era algo que podían hacer las viudas. ¿Por qué? Porque el Señor lo manda. Porque el Señor lo dice en su palabra. Esto es parte de las buenas obras, ayudar a los necesitados, aquellos que están bajo la presión de cualquier o de diferentes situaciones. Por último, la mención a la buena o la mención a la práctica de toda buena obra no es redundante. Alguien podría decir, oye hermano, pero aquí está volviendo otra vez a decir lo mismo. No necesariamente. Se puede estar refiriendo aquí al cumplimiento de la ley. ¿Cuál es el cumplimiento de la ley? ¿O cómo se cumple la ley? Amados, en el amor. En hacer todo tipo de bien hacia nuestro prójimo. Así que cuando dice aquí que pueda también haber practicado toda buena obra, se refiere a obedecer la ley del Señor, a traer bien al prójimo, al necesitado. Es importante, habiendo ya hablado acerca de estas cualidades, notar el enfoque que el apóstol Pablo está transmitiendo aquí en estas palabras, haciendo ver que la misma rigurosidad con la que se evalúan a los que van a ser pastores y diáconos debe ser la misma con la que se va a evaluar a estas viudas. No es algo sin importancia. Esto que había recibido Timoteo debía ciertamente darle importancia, como si fuera un oficio dentro de la iglesia, aunque no lo era. Timoteo debía tomar las palabras del apóstol Pablo y ser cuidadoso en el momento de evaluar. Si alguien va a ser añadida a esa lista de viudas, Timoteo tenía que ver primero, ¿cuántos años tiene? Si tiene menos de 60, lo siento mucho. Usted no va a poder ministrar. ¿Fue fiel a su marido mientras estaba vivo? Si esa dama tuvo mal testimonio, queda descalificada para ese ministerio. Y asimismo pasa con las otras cualidades. Igualmente, la iglesia en todos los tiempos debe procurar evaluar bien a las viudas que han de ser parte de esta lista. No es tan fácil como querer anotarlas y ya. Porque si no pone cuidado y la debida atención a las viudas que van a ser inscritas en esta lista, entonces puede ser que más bien vengan a traer tropiezo en la iglesia. ¿Qué tan importante es un ministerio de viudas dentro de la iglesia? Bastante. Porque si las viudas que se van a admitir en esta lista no cumplen con los requisitos, sino que más bien vienen a ser mujeres o viudas inmaduras, carentes del carácter cristiano y vienen a influenciar a otras damas, ahí va a haber problemas dentro de la iglesia. Así que, amados hermanos, es también importante
que la iglesia considere el evaluar bien a estas viudas que van a pertenecer a la lista. ¿Cuáles son las actividades a las que se dedican estas viudas que pertenecen a esta lista? La Biblia no es tan detallada. La Biblia no es tan específica respecto de qué hacen. ¿Se da cuenta que lo mismo sucede con los diáconos? La Biblia no es tan detallada respecto de cuál es el servicio de los diáconos. Sin embargo, hay ciertos textos que nos ayudan a ver que se trata mayormente de un servicio hacia la parte física del cuerpo. Cuando los pastores se dedican al cuidado espiritual de los creyentes, los diáconos se dedican al cuidado físico de los creyentes, de ayudarles en sus necesidades. Como prueba de ello puede ver una confirmación cuando en Hechos 6 se llama a ciertos varones para poder servir ¿a dónde? A las mesas. Eso es llevar el alimento a los hermanos necesitados. Así que, ¿cómo nosotros podemos confirmar cuáles podrían haber sido algunas de las funciones de este ministerio? Bueno, considero que uno de los textos a tomar es Tito capítulo 2, donde vamos a ver que el apóstol le dice a Tito que las más ancianas enseñen ¿a quiénes? A las más jóvenes. ¿Y quiénes debían ser estas ancianas? ¿Podían ser cualquier clase de ancianas? Ahí ciertamente no se utiliza la palabra viudas, eso es verdad. Sin embargo, es de notar que ya son personas maduras en la fe. Son personas que ya tienen un carácter cristiano bien formado, que también pueden venir a ministrar a otras damas y ayudarles a saber cómo amar a sus maridos y cómo amar a sus hijos, que son maestras del bien. Son algunas de estas funciones las que podemos relacionar con el ministerio de las viudas. De manera entonces que se dedican a servir a los necesitados. Y aunque podrían ayudarse a las viudas de esta lista en un sentido económico, el pasaje no sugiere ni manda que la iglesia deba sostenerles. Se le puede sostener, eso sí es verdad. Sin embargo, aquí no hay una cláusula o un deber para con la iglesia de sostenerles. ¿A quiénes sí se debe sostener? A las que han quedado desprovistas totalmente. Pero si una viuda no está desprovista de todo, pero cumple con estas cualidades que ya se mencionan, ¿acaso no puede estar en la lista? Por supuesto que sí puede estar. Y no necesariamente se le tiene que estar apoyando. Y es lo que es ese el tipo de diferencias que nos permite ver que se están hablando de dos grupos diferentes. Ahora bien, tratando de aplicar estos principios a nosotros, al hacer un pequeño sondeo, esto nos permitiría ver una de las limitantes para poder aplicar este tipo de ministerio, precisamente por la forma de pensar occidental. ¿Qué es lo que suelen pensar las personas cuando ya llegan a una edad avanzada? Ya usted lo sabe. Por ahí dice, empieza con la J, jubilación, retiro. Como dicen por ahí también, el sueño americano. Haber trabajado mucho tiempo en su vida para que después de los 60 años, disfrutar, contemplar la vida. ¿Cuáles son los graves problemas de esta forma de pensar, queridos hermanos? Quienes piensan de esta manera creen que ya no deben seguir trabajando más. De hecho, eso es parte de la ética cristiana. ¿Será que cuando ya se cumplen 60 años ya no se debe trabajar más? Recordemos Génesis. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? ¿Hasta cuándo iba a trabajar? ¿Hasta que cumpliera 60? No. El Señor le dijo a Adán que todos los días comería con el sudor de su frente hasta que volviera a la tierra de la cual fue tomado. Así que cuidado, hermanos. No queramos nosotros adoptar ese tipo de pensamiento que puede llevar a la ociosidad. No, no pensemos de esa manera. Más bien, este tipo de viudas entiende que a partir de esta edad, siendo viuda ya, no teniendo con quién compartir su vida, sabe que puede dedicar ahora su vida al servicio del Señor. Sabe que ahora, con libertad, sin limitantes, puede venir a ministrar en los diferentes hogares de las hermanas más jóvenes y ayudarles. Este tipo de viudas no piensa de esta manera. Utiliza los años que Dios le da para servir humildemente a los demás. Creo que la iglesia debe orar por estas viudas. Orar por viudas así dentro de nuestra congregación local. Que no solamente cumplan con las cualidades mencionadas, sino que también deseen humildemente utilizar los años de vida que le restan para el servicio del Señor. ¿Acaso piensa usted de esa manera? Señor, no me quedan muchos años de vida, pero lo que me queda, quiero usarlo para tu gloria. ¿No deberíamos hasta el último respiro servir al Señor y desear honrarle? Amén. Deberíamos todos desear ello. Amadas hermanas, no piense, cuidado con esto, no se piense que las cualidades mencionadas no deben ser anheladas por todas las damas. No piense usted, no, eso es nada más para la lista de las que van a ministrar como viuda. No piense eso. ¿Acaso no deberían todas dar testimonio de buenas obras?
¿Acaso no deberían todas criar hijos piadosos? Y si no los tienen, ayudar a criar los hijos de las demás. ¿Acaso no deben socorrer a los afligidos? ¿Acaso no deben servir a los santos? ¿Acaso no deben dar testimonio de buenas obras? Por supuesto que sí, todas las damas deben estar llamadas a eso. De la misma manera que los pastores y diáconos y viudas deben esforzarse por no ser descalificados al faltar en alguna de estas cualidades, así los que no están llamados a estos ministerios deberían esforzarse por tener tales cualidades. Puede ser que aquí hayan varones que no hayan sido llamados de parte de Dios al ministerio pastoral, pero le pregunto yo, ¿acaso no deberíamos todos ser maridos de una sola mujer? ¿Acaso no deberíamos todos llevar bien las cosas en nuestro hogar? ¿Dónde están los amén? Sí, debería ser así. Lo mismo que aplica para los pastores debe ser por lo que anhelen los otros varones para su propio hogar. Así también los diáconos. ¿No deberían todos anhelar servir? Ay, hermano, ¿están conmigo? Todos deberíamos anhelar servir, ayudar a nuestros hermanos en la necesidad. Finalmente es deber de todos. Oremos para que todos podamos esforzarnos y anhelar tener estas cualidades mencionadas. Hombres, para los que son, los que son hombres, anhelar esas cualidades que se mencionan allá en el capítulo 3 de Timoteo. Las que son damas, anhelar, cumplir con todas esas cualidades que se mencionan acerca de estas viudas piadosas que se dedican al Señor. Los versículos siguientes, que van del 11 al 13, son una expansión de esta primera cualidad, es decir, de los 60 años, como también una explicación de las razones por las que las viudas más jóvenes no deberían ser inscritas en esta lista, pero también ofrece los peligros de admitir viudas jóvenes. Y vamos a explicar un poco más el contexto histórico en el que esto se escribió. Dicen en los versículos del 11 al 13, viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Aquí hay varias palabras que nos llenan de preguntas también. Son textos difíciles a los que también es bueno hacerles preguntas. La idea que se transmite acerca de las viudas de esta lista es que están entregadas al servicio comprometido. Están entregadas al servicio comprometido y libre al Señor y a su iglesia. No piensan en otra cosa. Ellas no están pensando, tengo que ir a hacer aquello en mi hogar, esto, otro. No, ellas están pensando en el servicio al Señor y a su iglesia. Son viudas que hicieron una especie de voto o promesa, si pudiéramos utilizar esa palabra. Estas hicieron una especie de voto o promesa de dedicar su vida al servicio del Señor y de no estar ligadas nuevamente en matrimonio. Se dedicaron al Señor finalmente. Porque estando casadas, tendrían que tener cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Eso es lo que dice Pablo también en 1 Corintios. Las damas que hacen voto de no casarse nuevamente para entregarse al servicio del Señor no hacen mal. No hacen mal al desear esto y al comprometerse con el Señor. Pues a eso se refiere Pablo cuando dice, allá en 1 Corintios 7, 8, digo pues a las solteras y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol? ¿A qué se refería cuando él decía quedarse como yo? Muy probablemente el apóstol era viudo, ya era soltero. Él no tenía que estarse preocupando por cómo se daban las cosas en su hogar. De hecho, creo que ni pudo haber tenido una casa, a lo mejor sí. Pero dense cuenta que desde que Saulo de Tarso se convirtió, entregó su vida al Señor. ¿Y dónde vivía? En diferentes ciudades. Estaba tantos años en una ciudad evangelizando, llevando la palabra, y cuando ya se instituían pastores, se iba a otra ciudad a seguir predicando. La Biblia no habla mucho de estos detalles de estos registros históricos, pero podemos ver que los últimos años, o gran parte de los años de Pablo, fueron dedicados al servicio del Señor. El problema de las viudas jóvenes es que pueden verse tentadas a abandonar su voto al Señor. Puede ser, y esto lo hacen a manera de comentarios algunos pastores, puede ser que alguna viuda, en vista del apoyo de la iglesia, de su amor para con ella en su momento de dolor, algunas viudas hayan sido llevadas o motivadas a hacer una especie de promesa para servir al Señor en gratitud. Hablando de viudas jóvenes. Puede ser que en su juventud ellas hayan decidido hacer este tipo de votos. No hacen mal, y tenemos que aclarar esto, no hacen mal al casarse nuevamente. Si es que una viuda joven desea casarse, no hacen mal al casarse nuevamente, pues eso es lo que manda el apóstol Pablo en el versículo 14, cuando dice, quiero pues que las viudas jóvenes se casen, tengan hijos y críen hijos para el Señor. Pero sí hacen mal cuando movidas por sus pasiones quebrantan su voto o promesa. Es a eso a lo que se refiere respecto de su primera fe. Habiendo entonces ella hecho esta promesa,
y siendo jóvenes, puede ser que a causa de sus pasiones, ellas más bien abandonen su voto al Señor. Es por eso que también en la primera carta a los Corintios se les llama a las viudas o a las solteras, como también a cualquier otro soltero, que si puede quedarse soltero, hágalo. Pero si se está quemando, mejor, cásese y no haga ninguna promesa, cásese nuevamente. Pero si ya usted viene a ser una persona avanzada de edad y quiere dedicar el resto de su vida al Señor, puede hacer un voto como ese y dedicarse al servicio, no hace mal. Pero estando joven, si va a prometer algo, cúmplalo. Vuestro sí sea sí y vuestro no, no. Porque si nosotros llegamos a hacer un voto al Señor y no lo cumplimos, querido hermano y querida hermana, eso puede afectarle en su conciencia grandemente. No se refiere a una condenación definitiva, así como que, bueno, creíste en el Señor, abandonaste tu voto, ahora te vas para el infierno, perdiste tu salvación. No se trata de eso. Se trata de la disciplina divina de Dios sobre los que quebrantan sus votos y promesas. Así que no pensemos que, bueno, voy a hacer una promesa y a los años me voy a volver a casar. Yo sé que yo prometí al Señor que no me iba a casar para servirle, pero me quiero casar. No, cuidado. Mucho cuidado con eso, mis hermanas. Es por esto que el apóstol Pablo manda a Timoteo que viudas más jóvenes de 60 no deben ponerse en esta lista, sino viudas que tengan de 60 años en adelante. El otro problema en el que pueden llegar a incurrir es la ociosidad y el chismerío. Ociosidad y chismerío. El problema de estas viudas jóvenes es que a causa de su inmadurez, de su falta de experiencia, pueden llegar a descuidar los asuntos de su propio hogar, bajo el pretexto de querer ayudar en hogares ajenos. Recuerden que habiendo quedado viudas, ellas bien podían dedicar su vida al Señor. Pero ¿qué pasaba con su casa? ¿Acaso ya la dejaba botada por allá? No, esto no podía ser así. Una viuda madura, por su experiencia, sabría cómo atender su propio hogar, cómo llevar las cosas en orden en su hogar y al mismo tiempo poder ministrar otros hogares. Una mujer madura podría saber hacer eso de manera tranquila, pero una viuda joven, una mujer sin experiencia, ¿podría hacer las dos cosas al mismo tiempo? Puede ser que sí, pero si lo hace, corre el gran riesgo de empezar a abandonar su propio hogar. Y cuando hacen eso, quedan descalificadas. Porque el principio de ser cuidadosas del hogar no solamente se da cuando están casadas. El principio de cuidar el hogar se está estando soltera o estando casada, en cualquiera de los dos ámbitos. Entonces, estas viudas jóvenes que se pueden llegar a comprometer, pueden llegar a incurrir en esta falta de abandonar su voto, pero también en la falta de querer dejar su propio hogar y descuidarlos bajo el pretexto de querer hacer algo bueno. Hermanos, eso se llama hipocresía. Voy a llegar a ayudar en otros hogares y mi propio hogar, ¿cómo está? Mal. Sucede lo mismo con los pastores. Voy a querer cuidar de la iglesia del Señor, pero ¿cómo está su hogar? Los pastores deben tener también cuidado de su propio hogar. Tal cosa no tendría sentido entonces. Permiso, hermanos. Las viudas de esta lista debían guardar orden en su propio hogar y las más jóvenes no suelen ser maduras para poder cumplir con este tipo de cosas. Por eso es que se debe tener cuidado. Por otro lado, su falta de madurez le puede llevar al error de cometer este pecado del chisme y de entrometerse en los asuntos que no le corresponde. El querer andar de casa en casa bajo el pretexto de querer servir y ayudar a la iglesia del Señor, abandonando su propio hogar y queriendo entonces ir, entre comillas, a servir. Eso muy probablemente vaya a llevar a las jóvenes, a las viudas jóvenes, a deshonrar al Señor, metiéndose en asuntos que no deben. Dice el Proverbios 20:19. El que anda en chismes descubre el secreto. No te entrometas, pues, con el suelto de lengua. Las mujeres jóvenes pueden llegar a caer mucho en este problema. Esas viudas, haciendo esto, eran culpables de esparcir calumnias en vez del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es que se debe tener mucho cuidado. Colocar a alguien en una lista para un ministerio sin evaluarlo primero, hermanos, puede causar tropiezo a la propia iglesia. Sucede lo mismo en el liderazgo de nuestra iglesia, hablando ya de un punto aparte o como un paréntesis. ¿Qué va a suceder cuando nuestros líderes no están calificados para poder servir allí? ¿Qué es lo más probable? Que su liderazgo no sea bueno. ¿Qué sucede cuando no se tienen líderes sabios, o mejor dicho, líderes maduros? Pueden venir a caer en tropiezo y a hacer tropezar a otros. Esto es de mucho cuidado, hermanos. Respecto de las viudas, ya sabemos que esta lista se trata de un ministerio para el servicio. Se trata de las viudas que honran al Señor.
no son viudas a las cuales se les debe sostener necesariamente, sino viudas que dedican su vida a ayudar a otras mujeres, a socorrer a los necesitados, a servir a los santos. Y aunque la Biblia no es explícita respecto de sus labores como viuda, vemos diferentes pasajes bíblicos que muestran cuáles podrían ser algunas obras a las que se pueden dedicar. Sin duda, es una clara referencia a mujeres maduras en su carácter y en su fe. Cada iglesia local debe tener una lista de viudas entregadas a este ministerio. Cada iglesia local debe orar al Señor que provea a su iglesia de estas damas entregadas a un servicio entero al Señor.